considerar o al referirnos al cierre del ejercicio fiscal 2020 y las reformas tributarias que se produjeron dentro de este ejercicio fiscal, pues tenemos que retrotraernos a la publicación de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, que introdujo reformas, y específicamente en este webinar me referiré a los cambios normativos que se hicieron en el concepto de, o inclusiones que se hicieron al concepto de ingresos de fuente ecuatoriana, exenciones y gastos deducibles. Específicamente me referiré a estos tres tópicos, sin perjuicio que en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria se incluyeron conceptos como el régimen de microempresas, el IVA a servicios digitales y demás otras reformas. Pero para el presente webinar he considerado únicamente centrar en estos tres tópicos que he señalado. Como punto de partida, es inevitable señalar lo que sucedió en marzo del año 2020. ¿Y qué sucedió en marzo del año 2020? El decreto ejecutivo 1017, que declaró el estado de emergencia producto de la emergencia sanitaria, la redundancia, por COVID-19. Estado de emergencia que dio efecto en la parte fiscal a la publicación del decreto 1137. Recordemos, el decreto 1137 es la base legal en la cual el Estado ecuatoriano ordenó la anticipación de tributos. ¿Por qué he considerado importante partir de este hecho? Porque recordemos que en la ley de simplificación tributaria, se dejó sin efecto algo que venía ocurriendo desde hace más de 10 años con las reformas de la ley de régimen tributario, que es el anticipo del impuesto a la renta. ¿De dónde nace esta puntualización? De varias consultas que han ido surgiendo a lo largo de si la anticipación de tributos tiene o tuvo la misma naturaleza jurídica que el anticipo. Entonces, recordemos simplemente para un tema de poner en contexto que esta anticipación de tributos no rigió para los sectores considerados quienes tengan domicilio fiscal en la ciudad de Galápagos, quienes sean exportadores habituales, quienes tengan actividades del 50% de exportación de bienes y quienes conforman el sector acuícola. Estas personas, aun cuando en ellas hubiese ocurrido el supuesto de que en el año 2019 hubiesen tenido ingresos brutos iguales o superiores a 5 millones de dólares, no se encontraban en la obligación de pagar de forma anticipada el impuesto a la renta. Sin perjuicio que en el título dice anticipo de impuesto a la renta, es pago anticipado de impuesto a la renta. Sigamos. Atrás. Ok. Como había señalado, quienes estaban inmersos en el pago de esta forma anticipada del impuesto a la renta fueron compañías que tuvieron ingresos brutos en el ejercicio fiscal mayores a 5 millones de dólares. Y que en los periodos de enero a julio del 2020 hubiesen generado una utilidad contable. Como es de conocimiento de todos los presentes, pues la fórmula de cálculo fue una fórmula sencilla, que fue el 85% de la utilidad contable hasta el momento de su pago y por el 25%, menos las retenciones del año 2020 que fueron objeto. Sigamos. El no pago del anticipo, del pago anticipado del impuesto a la renta, tenía o tiene como efecto el pago de intereses. Y aquí vamos a hacer una primera puntualización.
varios contribuyentes en el universo pudieron no considerar o no realizar el pago anticipado del impuesto a la renta en el mes de septiembre del 2020 y considerar que el momento de la presentación de la declaración de impuesto a la renta en este año, en abril, hasta abril del 2021, no tendrá ningún efecto directo. Es aquí donde deberemos considerar que el servicio de rentas internas sí va a poder determinar y va a poder exigir, como lo hacía en el caso de cuando se calculaba el pago o el anticipo del impuesto a la renta y no se cumplía con su pago, el pago y el cálculo de los intereses que se van a generar por no haber pagado anticipadamente la proporción que hemos señalado el valor que correspondía en septiembre. Este va a ser un primer problema jurídico que van a afrontar todas las sociedades a las cuales en el momento que se tenía que hacer el pago anticipado del impuesto a la renta, no se lo hizo. No se va a subsanar desde un punto de vista jurídico que en este momento paguemos el total o el neto del impuesto a la renta calculado al 25%, depende del tipo de sociedad, pero lo que quiero llevar a la reflexión es que una de las consecuencias del no pago que se tenía que haber hecho en septiembre va a ser que el servicio de rentas internas tenga una posibilidad de realizar una determinación y recalcular intereses, porque eso es lo que establecía el decreto ejecutivo 1137. Esto será un tema jurídico que será resuelto o que será objeto de análisis, perdón, por parte del Servicio de Rentas Internas una vez que se presente la declaración de impuesto a la renta en este abril 2020. El tema del crédito tributario es importante y aquí es donde quería realizar también la diferenciación entre el pago anticipado y el anticipo del impuesto a la renta que estuvo vigente por más de 10 años. Y es que el pago anticipado del impuesto a la renta da objeto a crédito tributario que va a ser considerado por las sociedades del momento que
Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edgar Ortega, soy socio del área de auditoría de UHY Ecuador. Y bueno, gracias Gabriel por tu intervención. Un poco la temática que hemos buscado para poder compartir con ustedes el día de hoy es en relación al cierre de los estados financieros. Como bien lo ha expuesto Gabriel, hemos visto los temas tributarios que debemos considerar. Sin embargo, este año ha sido un año complejo, un año de mucha incertidumbre relacionado con el tema de la pandemia que estamos viviendo y que seguiremos viviendo, creo que por algunos meses más, esperemos que sea poco. Y lo que ha hecho es que tengamos que revisar bien nuestros estados financieros, revisar adecuadamente el cierre, revisar ciertos temas de eventos posteriores que debemos considerar justamente por el cierre de los estados financieros. Entonces, lo que hemos visto importante que poderles dar a conocer a ustedes los principales puntos que deberíamos considerar justamente para esto. Es importante recalcar en esto, ¿no? Que no vamos a ver todos los temas a considerar, pero sí aquellos que merecen un especial énfasis por parte de la administración de la compañía, de los departamentos financieros y de parte de los departamentos contables. Bueno, ¿qué vamos a ver? Básicamente vamos a ver el tema de deterioro del valor de los activos, es algo lo más común. Vamos a tratar lo que es el deterioro desde el punto de vista más general para ir cayendo allá temas específicos dentro del estado financiero. Vamos a revisar también el tema de provisiones, de activos y de pasivos contingentes. Vamos a revisar también el cambio, los cambios que pueden existir, los cambios que puedan existir por cambios de condiciones, en compromisos contractuales. Vamos a topar el tema de arrendamientos, que es un tema que está medio en auge por la complejidad o cierto grado de complejidad que puede existir en este año. Vamos a revisar también el tema de cambios de condiciones en el tema de ingresos. ¿Qué efectos se deberían tal vez considerar en el reconocimiento del ingreso justamente por estos cambios? Y vamos a revisar el tema de impuestos diferidos que se genera por la amortización de pérdidas. Lamentablemente, muchas de las compañías de este año están obteniendo pérdidas tanto contables como pérdidas tributarias. Entonces, la norma lo que me prevé es que yo debo reconocer un activo por impuesto diferido relacionado justamente con esa futura amortización de esas pérdidas. Vamos a ver el tratamiento, el tratamiento de hecho es muy simple, todos ustedes lo deben conocer. Sin embargo, acá lo importante es cuál es esa estimación, cuál es ese conocimiento que la administración, el departamento financiero deben plasmar en un estudio de tal manera que la estimación de esta amortización futura y por tanto del activo por impuestos diferidos pues sea lo más cercano a la realidad posible. Y también hemos incluido, la verdad, al final, hemos incluido un cambio específicamente de la ley de compañías que se dio a través de la ley de modernización de la ley de compañías, que fue emitido el 10 de diciembre del año 2020. Y adicionalmente también el caso de qué pasa cuando tengo utilidades y hice reducción de jornada laboral. Voy a esperar un segundo. Ok, entonces, vamos a ver el origen de los posibles cambios que van a tener en sus estados financieros. Lo primero que tenemos es que puede existir o hay una alta probabilidad de que este año o del año 2020 que estamos cerrando, el valor de sus activos, hablando de manera general, tanto de cuentas por cobrar, tanto de activos fijos, de intangibles, de inversiones en acciones que yo tenga en otras compañías, de inventarios, se vea deteriorado este año o te haya visto deteriorado el año anterior, 2020. ¿Por qué? Porque justamente existen... Porque justamente la incertidumbre que se está generando, pues lo que está haciendo, por ejemplo, en el tema de activos fijos, es que
la sobreoferta de activos, ¿sí? Y la poca demanda de adquisición de estos activos estén disminuyendo el mercado. Les vamos a compartir desde otra máquina, disculpen el tema, que van a poder ver la pantalla completa. Listo. El tema de los orígenes de los cambios estábamos, perdón. Tenemos también el tema de provisiones y de pasivos contingentes. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, si una compañía tenía un contrato, una promesa de compra-venta, ¿sí? Y esta negociación se cayó por cualquier tema relacionado por pandemia, pues la compañía obligatoriamente deberá reconocer ese activo y ese pasivo contingente. Cambios en condiciones de compromisos, lo que nos ha pasado a la mayoría de gente que tenemos, a la mayoría de compañías que tenemos contratos de arrendamiento, que los contratos se renegociaron y se renegociaron básicamente sobre la marcha. Muchas veces no existe un papel, un acuerdo firmado entre las partes, sino que sobre el proceso, en el mes de abril se negociaron disminuciones que incluso hemos visto hasta el 0%, hasta el 100% de disminución del canon de arrendamiento, por ejemplo, y en temas de centros comerciales. Hemos visto también la disminución gradual que se ha dado en el periodo de tiempo. Muchas veces se cambiaron los conceptos de arrendamiento o, por otro tipo de contratos en el cual es más un tema de participación de las utilidades o algo similar. Entonces, esto tiene una incidencia importante sobre los estados financieros que deben ser analizados. Sí, pasemos. ¿Podemos pasar, Darío? ¿Ahí ustedes alcanzan a leer? ¿Alguien me puede confirmar? Listo. El tema del deterioro de valor. Vamos a entender un poquito lo que es el deterioro de valor. El concepto general que me da la norma internacional de contabilidad respecto a deterioro me dice que una pérdida por deterioro de valor es la cantidad en que el importe en libros, es decir, lo que yo tengo registrado en mis estados financieros, excede, ¿sí? Excede el valor recuperable de ese activo o del importe recuperable de ese activo. ¿Qué hemos hecho acá para poder un poco graficar el concepto de deterioro de valor? En el deterioro de valor yo tengo dos conceptos fundamentales o dos variables fundamentales. El primero es el valor en libros. El valor en libros no es nada más que lo que tenemos registrado dentro de sus activos, dentro de sus estados financieros. Obviamente, netos de cualquier depreciación, de cualquier amortización, de cualquier provisión por deterioro. Ejemplo, en el tema de un activo fijo, el valor en libros es básicamente el costo menos la depreciación acumulada de ese activo. Y la otra variable importante es la del importe recuperable, ¿sí? Ahora, aquí justamente viene el concepto. ¿Qué es importe recuperable para poder entender el cuadro? Dice que un activo se puede recuperar de manera general mediante dos vías, ¿sí? Primero, es poniéndole a la venta en el mercado. Hablemos de un activo fijo, ¿sí? ¿Cuál es el importe recuperable de un activo? El valor razonable será el valor que yo efectivamente puedo negociar ese terreno bajo condiciones normales en el mercado. Este valor razonable debe ser comparado con su valor de uso. ¿Cuál es el concepto de valor de uso? El concepto de valor de uso es, ok, yo no le vendo a ese activo, pero yo puedo generar flujos mediante la utilización.
es decir, mediante la puesta en marcha dentro de mi negocio, dentro de mi core business. ¿Cómo se determina eso? Básicamente usando flujos futuros. Es decir, ¿cuáles son los flujos futuros que yo espero obtener de ese activo, traídos a valor presente o descontados a valor presente? Y con eso tengo mi valor de uso. Yo tengo que comparar tanto el valor razonable, es decir, el de mercado, con mi valor de uso, y el mayor de los dos se considera mi importe recuperable. Una vez que tengo determinado mi importe recuperable, este debe ser comparado con mi valor en libros. Si ese importe recuperable está por debajo de lo que yo tengo registrado en mis libros, pues existe un concepto de deterioro. Ahora, ¿por qué esta época ha sido o es considerado de alto impacto dentro del cálculo de deterioro? Primero, como habíamos dicho, los valores razonables, es decir, los valores en los cuales yo puedo negociar un determinado activo en el mercado, pues están siendo afectados, se han visto disminuidos. Si alguien estaba dispuesto a comprar una maquinaria anteriormente por $1 millón, créanme que, salvo negocios muy específicos, pero créanme que el valor que yo estoy dispuesto a pagar por esa misma maquinaria seguramente está por debajo de ese $1 millón inicial que había pensado en plantar. Entonces, existe una presunción de deterioro o de disminución de este valor razonable. Por otro lado, el valor de uso. ¿Qué pasa con aquellas compañías que tenían una maquinaria y que lamentablemente, debido a la situación, ya no están generando o pararon la máquina o apagaron la máquina? Su valor de uso, es decir, los flujos futuros que yo puedo obtener por tener la máquina produciendo, al haber bajado el switch, básicamente mi valor de uso se fue al cero. Es por esto que existe una gran presunción de que puede existir un deterioro en el valor de los activos en esta época de pandemia. Ahora, este cuadro en realidad explica todos los tipos de deterioro de todos los tipos de cuenta, ¿sí? Salvo con ciertas modificaciones que son lógicas. Por ejemplo, un inventario. Un inventario, al ser un activo, también es susceptible de que se deteriore en el tiempo. Tengo mi valor en libros, sí, es el valor que tienen dentro de su cuenta de inventarios, es el valor al cual está registrado en su CARDEX contable. Y el importe recuperable, aquí está la única diferencia, que un inventario, por la misma naturaleza de ser inventario, es decir, que yo lo mantengo para ser vendido en el curso normal de mi negocio, no tiene un valor en uso. El valor en uso es cero porque yo no ocupo el inventario, pero sí tengo un valor razonable, que ese valor razonable es en cuánto puedo colocar o en cuánto puedo vender ese inventario en el mercado. ¿Sí? Esto es lo que en inventarios cambia un poco de nombre, que se llama valor neto de realización o BNR para los que somos de las áreas contables, pero sin embargo a la final es el valor razonable. ¿Qué es lo que pasa? Si es que existe una disminución de ese valor razonable de ese inventario y esa disminución hace que se vaya por debajo de mi valor en libros, existe un deterioro. Espero que el concepto de deterioro esté medianamente entendido. La verdad es, al principio es un tanto complejo, ya en la practicidad es mucho más fácil entender el concepto, pero esto aplica para todo. Esto aplica para cartera, el mismo concepto, esto aplica para sus inversiones en acciones, que vamos a ver un punto más adelante, aplica para sus activos fijos, aplica para sus activos intangibles y en general para todo su estado financiero. Ahora, visto de una manera, en realidad lo más sencilla posible, el concepto de deterioro, ¿dónde debemos poner énfasis? Primero, sus cuentas por cobrar, ¿sí? En realidad existen dos posiciones en el mercado, y les hablo también como auditor, que son dos posiciones como auditores respecto al análisis de sus cuentas por cobrar o de su cartera relacionado con el contexto de la pandemia que estamos viviendo. En la primera posición, que la verdad nosotros no compartimos,
es que nuestro análisis de las pérdidas esperadas o de la provisión de incobrables o de la provisión de cartera, como queramos llamarlas, debe ser mucho más ácida, debe ser mucho más estricta. ¿Por qué? Porque el fundamento que puso esta posición es que hay mucho más riesgo en el mercado y por tanto debemos ser mucho más conservadores, mucho más ácidos, mucho más estrictos el momento de efectuar o de calcular una provisión por deterioro de cartera o de pérdidas esperadas. Sin embargo, también en nuestra posición, de hecho, como auditores y viendo la realidad de los negocios de este momento, es que la verdad que la provisión de cuentas por cobrar deben convertirse o debe ser sobre una base de un análisis un tanto más flexible. ¿Por qué? Si nos vamos antes de marzo, cualquier compañía que vendía y tenía una política de cartera de 30 días, ahora esa política definitivamente no es la misma. Hoy a lo mejor ese crédito de esa cartera debe estar negociada para 60 días o más. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si bien mi política de crédito se alargó, ya no es 30, sino ahora es 60, no quiere decir que el cliente no me vaya a pagar. Esto es súper importante. No quiere decir que el cliente no vaya a cancelar los valores. Es por eso que nuestra posición en realidad es que el análisis de la norma 9, de la NIF 9 de pérdidas esperadas, de la provisión para cartera, debe considerar estas nuevas realidades. ¿Sí? Ya el tema de tener una cartera a 30 días, eso ya creo que pasó va a ser para la historia. Ahora el tema es que las carteras son mucho más largas en el tiempo. Hemos sido mucho más flexibles con la cartera y a todos nos ha tocado. ¿Por qué? Porque el mercado está aquí este momento. Entonces, mucho ojo con el tema de cuentas por cobrar. Tema importante, si mañana obviamente tenemos una cartera que ya ha pasado cierto tiempo o que está en una industria que está realmente complicada, por ejemplo, el sector turístico es uno de los temas más complejos que nosotros hemos visto en el mercado, pues obviamente esta cartera ya específica deberá ser analizada con otra óptica, ¿no? Por el mismo riesgo que existe, por el tipo de negocio y el segmento de industria del que se cuenta. Eso en cuentas por cobrar. Vamos un poco en orden, vamos con el tema de inventarios. Nuevamente lo que les habíamos mencionado. Los inventarios normalmente están rezagados en este momento. Los inventarios han sufrido obsolescencia. Muchos del tema logístico que fue restringido en cierta época de ciertos meses de la pandemia, pues hizo que los inventarios no rotaron. Por lo tanto, en el caso de inventarios, igualmente, creemos que merece una especial atención a fin de determinar deterioros, caducidades, lentas rotaciones o incluso para cierto tipo de industrias, cambios en los hábitos de consumo. ¿Sí? La pandemia nos hizo un poco regresar a lo básico, creo yo. Por lo tanto, ciertos tipos de inventario un tanto más suntuarios pues quedaron rezagados en el mercado. Entonces es importante que se pueda analizar casa adentro, las administraciones puedan analizar casa adentro la posible deterioro de los inventarios. Ojo con los inventarios, lo ideal en realidad es que se haya podido dar una baja del inventario mediante, como ustedes saben, con acta juramentada ante el notario público y todo el tema y que sea deducible. Sin embargo, también les recordamos que dentro de la norma del régimen tributario, los deterioros podrían ser considerados como un gasto no deducible en el 2020, pero genera un activo por impuesto diferido que yo me pueda compensar en el año 2021. ¿Esto para qué? Bueno, al menos si ya perdí el inventario, no lo hagamos no deducible y perdamos encima el impuesto, ¿no? Por lo menos lo hagamos deducible. Si ya no tengo la carta juramentada, pues dejo sobre el escritorio, hay la opción del activo por impuesto diferido que me permite hacer eso. Otro tema importante, como habíamos citado en el ejemplo del análisis del concepto de deterioro, es activo fijo y el activo intangible.
Nuevamente, muchas líneas de negocio se cerraron, muchas compañías cambiaron de línea de negocio, lo que pudo haber provocado que cierto tipo de maquinarias, cierto tipo de infraestructuras o instalaciones, pues se tengan que apagar, es decir, tengan que cerrar sus operaciones. En ese caso, hay una alta presunción de que su valor en uso se haya visto deteriorado, es decir, los flujos futuros que me generaba ese activo se hayan visto disminuidos y por lo tanto pueda existir un deterioro sobre estas dos cuentas. Entonces, recomendación acá, ponerle mucho ojo a aquellos activos de la compañía que no están siendo utilizados o que, si bien pueden estar generando, hayan disminuido su capacidad de producción. En ese caso, hay una presunción de deterioro. Por lo tanto, el primer paso es medir esos flujos futuros y el segundo paso sería contar con de preferencia, un avalúo emitido por un perito calificado para determinar cuál es el valor de mercado, comparar ambos, determinar el importe recuperable, ¿sí? Y comparar contra los libros. Y si esa comparación contra los libros hace que mi importe recuperable esté por debajo del valor registrado en su estado financiero, pues hay un concepto de deterioro que debe ser analizado. El otro punto que tenemos son las cuentas de inversiones en acciones o derechos representativos de capital. La verdad que estas cuentas de inversiones en acciones son las cuentas olvidadas de nuestro estado financiero. Son aquellas cuentas que en algún momento de la vida de la compañía se efectuó un desembolso de dinero para compra de acciones, para constitución de una compañía y normalmente, como la norma aún me lo permite, se encuentran registradas al costo histórico. Es decir, si yo mantuve una inversión del año 2015, ¿sí? Y está registrada al valor de costo, hoy contablemente está de hecho bajo la norma. Sin embargo, recordemos que la norma de contabilidad lo que establece es que las inversiones, si bien se pueden registrar al costo, siempre deben ser sometidas a un análisis del deterioro de las inversiones. ¿Qué nos hemos topado nosotros como auditores, insisto, lamentablemente en esta época? Es que inversiones que yo tenía en compañías ecuatorianas o en compañías de la Perú, estas compañías subsidiarias, por llamarlos de esa manera, han sido tan afectadas que su patrimonio se encuentra deteriorado y están casi que obligadas a liquidar. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Es que yo debo calcular un deterioro de esta cuenta de inversión que tengo. Y ojo con un tema. Recordemos que los accionistas siguen siendo responsables por todas las obligaciones que tiene la compañía, sea con sus empleados, con instituciones públicas. ¿Qué puede pasar con una inversión que yo tenga registrada en el activo de la compañía? Puede incluso suceder que en lugar de tener un activo, en realidad yo tenga un pasivo, porque como accionista estoy obligado a reconocer las obligaciones de la otra compañía, de mi compañía subsidiaria. Importante revisar este tema nuevamente, porque estas cuentas eran las que teníamos, de hecho están al final de mi estado financiero, al final de los activos no corrientes, y son las cuentas que rara vez se movían en el estado financiero y que no le parábamos mucho asunto a hacer algún registro, alguna actualización. Recomendación nuevamente para ustedes como administradores que son de sus compañías, como departamento financiero, contable, que son legal incluso, revisar si es que esas acciones sigue siendo el costo un valor adecuado sobre el cual registrarlos, o existe ya una presunción de deterioro o un deterioro que pueda haber disminuido el valor del activo, llevarlo al cero, o en el peor de los casos, tener que registrar pasivos por las obligaciones que yo accionista deba reconocer por mi subsidiaria.
Entonces, esto un poco ha sido el análisis respecto al deterioro del valor de los activos. Insistimos que aquí no está todo. La recomendación es que podamos revisar su estado financiero y, de hecho, si nos lo permiten, podamos revisar conjuntamente su estado financiero, revisar línea por línea su estado financiero y ver qué pasó, si es que es necesario registrar un deterioro o no es necesario. Siguiente causal de los cambios que pueden tener en su estado financiero y que a veces se nos pasan un poco desapercibidos son el tema de pasivos laborales. Normalmente, ¿qué ha pasado en esta época de pandemia? Hemos tenido que liquidar, o la compañía se ha visto en la obligación de liquidar al personal. La pregunta es, ¿estas liquidaciones están adecuadamente registradas en sus estados financieros? ¿Los pasivos han sido ya reconocidos dentro de sus estados financieros? Aquí trabajar de la mano, recomendamos trabajar de la mano con su departamento legal, con su departamento de talento humano, a fin de poder revisar justamente eso. Que mi contabilidad refleje estas posibles decisiones. Contingentes laborales. Cuando hablamos de contingentes laborales, hablamos de juicios. Creemos, desde nuestro punto de vista, es la época o todos los cambios que se efectuaron dentro de la parte laboral, ¿sí? En las compañías, por el tema de pandemia, por la situación de la ley humanitaria, se han generado muchos contingentes laborales. Entendemos la situación de muchas de las administraciones que incluso lo que han dicho, oye, ¿sabes qué? Yo en abril, mayo, junio, lamentablemente, como tuve que bajar la LAMFOR, no pagué sueldos. ¿Sí? Yo sé que la ley me permitía únicamente una reducción de jornada del 25%, o me permitía una suspensión de jornada, pero yo tenía que pagar el valor de manera anticipada, y la verdad que el negocio no daba para eso. Entonces, en muchas administraciones tenían dos escenarios: o no pago sueldos o hago una disminución mayor a la permitida por la ley, o simplemente liquido la compañía y tengo que liquidar a todos los empleados. Entonces, conscientes de las contingencias que se marcaban en ese momento, pues decidieron, ok, me corro la contingencia laboral, pero al menos no cierro la compañía. Mañana veremos qué pasa. Estos temas, lamentablemente, si bien fueron un momento de supervivencia de muchas compañías, nos va a generar contingentes laborales. La pregunta es, ¿esto está debidamente revelado en sus estados financieros? Como ustedes saben, cuando hablamos de contingentes laborales, es decir, que no es un pasivo cierto todavía porque no existe una orden de pago o no existe una obligación reconocida, sí es un pasivo contingente. ¿Sí? Por lo tanto, debe ser registrado, debe ser revelado dentro de las notas explicativas a sus estados financieros. Y el último punto, pasivos por incumplimientos de contratos. Los contratos que nosotros mantenemos normalmente tienen una cláusula de castigo en el caso de determinación unilateral del contrato. Entonces, la pregunta es, ¿estamos registrando, podemos analizar estos contratos para verificar posibles incumplimientos y por lo tanto registrar los castigos o penalidades que se me son impuestas? Aquí cae en realidad mucho el tema de promesas de compra-venta. Es que nosotros teníamos una promesa de compra-venta en el cual yo me comprometía, valga la redundancia, a comprar un bien, y debido al tema de flujo de efectivo, debido al tema de pandemia, debido a cambios en el tema económico, yo desisto de eso. Estoy obligado a reconocer justamente esa penalidad dentro de mis estados financieros. Hay muchos contratos, sobre todo la gente que trabaja en servicios petroleros o toda la industria de energía, los temas de stand-by. El stand-by, ¿sí?, es una parte también que existe en muchos contratos, que básicamente lo que me dicen es que si yo tengo maquinaria parada dentro de un campamento, por ejemplo, y no es un tema mío por el cual se paró la maquinaria, yo tengo derecho a cobrar un stand-by. Tengo derecho a cobrar un fee o un valor por estar quieto, por no hacer nada. Entonces, estos temas también deben ser ya registrados en mis estados financieros
independientemente de que al 31 de diciembre del año 2020 no me hayan facturado o no se haya cobrado. Recuerden que el stand-by, las penalidades, está ya estipulado dentro de un contrato que se firmó con mucho tiempo de anterioridad. Por lo tanto, yo estaría obligado a la cancelación de estas multas, de estas penalidades o de estos stand-by. Cambios en condiciones y compromisos. Los que estamos en los departamentos financieros contables nos dimos cuenta de que la norma de arrendamiento el año anterior, que ya nos hicimos cierto drama por el registro de esta norma de la 1016, de la famosa 1016, en realidad nos estamos dando cuenta que la implementación ha sido facilita. Coger los cánones de arrendamiento, establecer tablas de amortización, proyectar y hacer un registro contable. No era más que eso. Ahora, esta norma que nos ha complicado un montón operativamente a los departamentos contables financieros. ¿Por qué? Porque yo establecí en esta tabla, cuando hice la implementación por primera vez, establecí un canon de $4,000 mensuales. ¿Y qué pasó en marzo? Perdón, en abril. En abril no me cobró nada. ¿Sí? ¿Qué pasó en mayo? En mayo tuve una reducción del canon del 50%. Y así tuve reducciones gradualmente, que de hecho muchas veces ni siquiera están todavía negociadas, sino que están siendo negociadas desde la... Esto hace que el devengamiento o el registro o la continuidad de registros de lo que ya hice en arrendamientos del año 2000, en el año 2019 un poco se me venga abajo. En el sentido de que debemos volver a recalcular todo el concepto de arrendamientos. Debemos ver mes por mes qué pasó. Porque lamentablemente el canon no fue lineal, sino que tuvieron valles o tuvieron picos, o cambiaron el tipo de arrendamiento. Ahora ya no es un arrendamiento por canon fijo, sino es un arrendamiento sobre la base de los ingresos que yo pueda generar y sobre eso pago un porcentaje. Todas estas nuevas variables deben ser analizadas nuevamente dentro de sus cálculos. Entonces, bueno, el tema de cambios en el contrato de arrendamientos, vamos a verlos, vamos a separarlos en dos grupos. Lo que se considera por la norma cambios puntuales en los cánones de arrendamiento. ¿Qué es esto? Esto es lo que normalmente pasó, que vino el arrendador, se sentó con el arrendatario y dijo, ¿sabes qué? Abril no me cobres porque no abrí, en mayo cóbrame al 50%, junio cóbrame al 25%, etcétera. Esto generó un problema dentro del cálculo de arrendamientos que fue previsto de hecho por el IAS, que es el ente que emite la regulación contable, y lo que determinó es que cualquier cambio puntual que no sea un cambio en sí del contrato, pues se contabilice contra el resultado. Es decir, si es que te redujeron el 50% de canon, ok, ese 50% mándale al ingreso. Pero no nos obliga a recalcular toda la tabla de amortización o toda la tabla de arrendamiento. ¿Sí? Esta es le dio la parte simplificada a todo esto que sucedió. Sin embargo, si es que yo en efecto sí tuve cambios en contratos de arrendamiento, que pueden incluir cambios en los plazos, cambios en los cánones, es decir, que ahora sí, de ahora en adelante, ya el canon no es $4,000, sino es $3,000, se considera un cambio de contrato, o incluso puede haber otros motivos, ¿no? Como les había dicho, muchas veces lo hemos visto, de hecho, que un contrato de arrendamiento cambió por un contrato de participación en un negocio. Es decir, ya no te cobro el arrendamiento, pero te cobro una utilidad, entre comillas, sobre la base que generes, sobre la utilidad que genere ese negocio. Entonces, esto sí es considerado, de hecho, un cambio en arrendamiento. Cuando yo tengo un cambio en arrendamiento, ahora, ahí sí la norma me dice, borra la tabla de amortización que hiciste antes, borra todos los cálculos que hicimos anteriormente y volvamos a calcular nuevamente estos cánones, este concepto de arrendamientos bajo los nuevos contratos que tenemos. Por otro lado, también el tema de ingresos. Tenemos contratos con clientes por la prestación de servicios, por servicios de construcción, por servicios de software, por lo que a ustedes se les ocurra. Si es que hubo cambios que aplicaron a esos contratos,
estos efectos deben ser ya registrados dentro de sus estados financieros del 2020. ¿Qué es lo que está sucediendo con mucha frecuencia? Es que se establecieron descuentos. Es decir, yo tenía un contrato de servicios por $1 millón, pero que a raíz de la pandemia, yo el 2 de enero del año 2021 firmé un adendum a este contrato diciendo que hay un descuento, que se establece un descuento o una reducción de la tarifa. Al ser un evento posterior, pero que está todavía dentro del concepto de eventos subsecuentes de la norma, ese descuento, ese rebate, este cambio debe ya ser afectado a sus estados financieros del año 2020. Porque estaría mal presentar un ingreso de $1 millón en el 20 cuando yo tengo una nota de crédito por descuento en enero del año 2021 por $100,000. ¿Sí? En ese caso, en realidad el ingreso a revelar, a registrar dentro del estado financiero 2020 debería ser los $900,000. Entonces, nuevamente, sentarte con el área comercial, sobre todo las compañías que tienen sus ingresos se basan en temas de contratos. Es sentarte con su área comercial, sentarte con su área administrativa, revisar cambios en los contratos para que estos puedan ser debidamente registrados en el año 2020, si se amerita. Otro tema importante que tenemos que considerar al cierre de sus estados financieros y conjuntamente con su conciliación tributaria es la amortización de pérdidas. Como ustedes saben, el artículo 11 de la ley lo que me dice es que cuando una compañía determina una pérdida tributaria en un año, en este ejemplo en el año 2020, esa pérdida tributaria puede ser amortizable en el futuro hasta por los 5 años posteriores. Es decir, que lo que perdí hoy día, en este año, yo puedo utilizarle para reducir mi base fiscal de los 5 años siguientes, siempre y cuando tenga una utilidad tributaria en los próximos 5 años. Una vez transcurridos esos 5 años, y es que no me pude amortizar la totalidad de la pérdida, pues ese derecho se pierde. Entonces, ¿qué me dice la ley? Únicamente para ponerle en contexto. Lo que me dice es que las sociedades, ¿sí?, o personas naturales que estén obligadas a llevar contabilidad, pueden compensar las pérdidas sufridas en un ejercicio positivo con las utilidades gravables que se obtuvieron en los siguientes ejercicios, hasta en los 5 siguientes ejercicios posteriores, pero considerando un límite. Y este límite es que esta amortización que yo haga no puede exceder del 25% de la utilidad futura. Es decir, pongámosle un ejemplo. Yo tengo una pérdida tributaria en el año 2020 de $1 millón. ¿Sí? Supongamos que yo el siguiente año, ¿sí?, este año 2021, y esperemos que sea así, saque una utilidad de $100,000. ¿Sí? Obviamente este año 2021, este año 2021 aún seguimos afectados por pandemia. Supongamos que el año 2021 saca una utilidad de $100,000. ¿Cuánto puedo yo amortizarme de esta pérdida en el 2021? Aquí debo aplicar el límite. Me dice que el límite es el 25% de las utilidades obtenidas. Es decir, si yo obtuve en el 21 una utilidad de $100,000, yo podré reducirlo hasta $25,000 de este $1 millón. ¿Sí? Solo como base general, porque la idea no es revisar tanto la parte tributaria acá, sino la parte contable. Entonces, yo tengo una pérdida tributaria en el 2020 de $1 millón. Por lo tanto, y de acuerdo también a lo que me especifica el reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, yo tengo derecho a registrar un activo por impuesto diferido. Este activo por impuesto diferido, en teoría, correspondería al impuesto a la renta de este $1 millón que me voy a poder ahorrar en los próximos 5 años. Es decir, sobre el $1 millón, aplico la tarifa de impuesto de las compañías, o que aplica la compañía, en este caso del ejemplo 25%, por lo tanto, yo teóricamente voy a dejar de pagar los $150,000 de impuesto a la renta en el futuro. ¿Qué es lo que se hace aquí?
Se reconoce un activo por impuesto diferido contra un ingreso por impuesto diferido. Entonces, la aplicación aritmética es realmente fácil. Es cuestión de una multiplicación de un porcentaje. Sin embargo, aquí la pregunta que nos debemos hacer es que la compañía va a poder obtener las utilidades suficientes en los 5 años posteriores, ¿sí? Considerando que yo tengo máximo un límite de amortización del 25%. Aquí es donde entra en realidad el análisis de cuánto impuesto diferido activo debo registrar. ¿Por qué? Porque en este ejemplo significa que la compañía en los próximos 5 años debería obtener una utilidad tributaria de 4 millones de dólares. ¿Para qué? Para que con estos 4 millones de dólares aplicados del límite del 25%, yo me alcance a amortizar el millón de dólares que saqué de pérdida en este año 2020. Espero que me haya dado a entender. Siempre nosotros, de hecho, nuestro logo como UHG, haciendo solo un paréntesis, nuestro logo es, nuestro eslogan es personalmente, porque nos gusta tener mucho contacto con nuestros clientes y dar un servicio personalizado. Sin embargo, este tema de los webinars, a pesar de que hemos dado ya algunos, siempre es un reto el poder transmitir. Entonces, nuevamente regresando al asunto que revisábamos, es que la compañía, con las pérdidas que obtenga, lo que debería hacer es una proyección. Lo que estoy pidiendo yo sé que es difícil, no me maten por eso. Pero lo que debería tener una compañía es una proyección de las utilidades que va a obtener en los próximos 5 años para poder saber cuánto en realidad voy a poder amortizar. Y sabiendo eso, cuánto en realidad debo registrar de impuestos diferidos aquí. Alguna vez le dije esto a un cliente y me regresó a ver y me dijo, oye, yo de aquí no sé qué va a pasar en los próximos 5 meses o 6 meses o después de las elecciones, incluso no se sabe dónde hay más incertidumbre, si en el tema del COVID o en el tema de elecciones. Pero bueno, lo que me decía es, ¿cómo me puedes pedir hacer una proyección a 5 años si es que no puedo ni siquiera saber qué va a pasar el siguiente mes? Es un reto difícil, sin embargo, lo importante aquí es registrar la mejor estimación posible de este activo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque si me excedo en el registro, lo que va a pasar es que el próximo año, aparte, me voy a tener que registrar otro gasto adicional porque no ha sido 250, ha sido 50,000. 200,000 al gasto y echar otro estado financiero, echar a perder un nuevo estado financiero, un nuevo año. Pero ahora nos preocupamos mucho de la cara que damos a bancos, de la cara que damos a inversionistas, de la cara que damos a mercado de valores, que estamos inscritos en este mercado de valores. Entonces, este es un tema que es de mucho análisis, la verdad, hay que echarle mucha cabeza, no es una simple multiplicación. Por lo tanto, hay que sentarte a hacerlo. Y esto solo les menciono, en realidad no está incluido en la presentación, con un matiz adicional, y que es que el Servicio de Rentas Internas en el año 2015, me parece 2016, emitió una circular, ojo, es una circular, es decir, no norma, sino que informa, guía, o como quieran decirlo, en la cual decía que la amortización me podría amortizar en el futuro las pérdidas siempre y cuando hayan sido debidamente registradas en su momento y con la exactitud del caso. Entonces la reflexión acá un poco es ¿cómo me pides un dato exacto de la amortización? Y básicamente se basa en una estimación de las utilidades futuras. O sea, es imposible determinar un número 100% real respecto a este activo por impuesto diferido. Desde nuestro punto de vista no es aplicable, desde nuestro punto de vista esta circular no tiene concordancia con lo que establece la ley, porque de hecho la ley dice que una compañía podrá registrar un activo por impuesto diferido por ese concepto, no dice deberá ni condiciona la utilización futura de la amortización o de esta ventaja tributaria a que haya registrado previamente el activo. Entonces, sin embargo, les dejo ahí sobre el escritorio para poder analizarlo, los que lo desean poder analizar ya el detalle de su compañía
un poco más ya hecho personalmente. Listo, y el otro tema también, dos temas adicionales queremos ponerles sobre el escritorio, muy rápido, en honor al tiempo. La primera es un cambio que existió en la ley de compañías, ¿sí? Mediante la expedición de la ley de modernización de la ley de compañías, se llama así. Se emitió esto el 10 de diciembre del año 2020, por lo tanto está vigente. Y lo que me dice es que, ojo, para el caso de sociedades anónimas, únicamente para el caso de sociedades anónimas, me dice que cuando una compañía determine una pérdida, ¿sí?, en un determinado año y disponga de reservas, sean esta reserva legal, reserva estatutaria, reserva facultativa, la compañía está llamada a que esas pérdidas sean enjugadas automáticamente. Enjugadas automáticamente con esas cuentas de reserva. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muchas de las compañías que determinaron o que su estado de resultados dio una pérdida en el año 2020, esta pérdida, bajo la aplicación de este artículo de la nueva ley de compañías, esta pérdida deberá ser, a ver, vamos en orden, deberá ser aprobada por los accionistas en su junta ordinaria que normalmente se debería llevar a cabo hasta el día de mañana. Debería ser aprobada y automáticamente compensada con sus cuentas de reserva. ¿Sí? Alguien me decía como una buena comparación, me dice, esto es como la reserva legal, que no necesita aprobación de los accionistas, porque obviamente es legal. ¿Sí? Esto es lo mismo. Este enjugue o esta compensación de estas pérdidas, al ser normadas y establecidas por la ley de compañías, deberá ser automáticamente enjugada, así no tengamos una disposición expresa por parte de sus accionistas. Sin embargo, obviamente, la recomendación es que en su acta de junta de accionista ordinaria al celebrarse, se incluya como punto el enjugue automático de pérdidas de acuerdo al artículo 183.3. ¿Sí? Ninguna formalidad está por demás, como dicen nuestros amigos los abogados. Entonces, ojo con esto, que esto deberá ser aplicado ya en marzo del año 2021, en el caso de que seamos sociedades anónimas o compañías anónimas, obviamente, y hayamos obtenido una pérdida del ejercicio en el año anterior. Un tema también importante, cabe mencionar. La ley de modernización de compañías daba un plazo de 90 días a los entes reguladores para que emitan toda la normativa accesoria. Esto es, reglamento de la misma ley, hay muchas resoluciones de la superintendencia que van en contra de los nuevos cambios efectuados, por lo tanto debería o actualizar o derogar. Sin embargo, no ha pasado todavía, no está emitida toda la normativa accesoria. Esta ley tiene muchos cambios que nuevamente les invito a revisar. Este solo es uno de ellos. Hay cambios en el tema de que el gerente general no puede presidir el directorio de la compañía, hay temas del representante legal, hay temas de los intereses minoritarios de la compañía que son importantes y que deberían ser analizados. Insisto, estamos a la orden para transferir que están todos. Y el otro tema también que queremos ponerles a su consideración es el tema en el caso de que una compañía haya obtenido utilidad. Esto sí ya aplica para todas las compañías, independientemente de que sean compañías limitadas o anónimas, o sociedades anónimas. Y es que a partir de la ley humanitaria, como ustedes recordarán, ¿sí?, se estableció el tema de la posibilidad de reducción de jornada. Muchas de las compañías, si no es del 100%, será un 95% de compañías aplicaron una reducción de jornada, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué pasaba con esa reducción de jornada? Primero, que durante la reducción no podrá haber reducciones de capital social. Eso es muy raro, no he visto una reducción hace años. La segunda es que no podrán repartir sus resultados, ¿sí?, en los resultados que obtuvieron de los ejercicios económicos donde se aplicó la reducción, salvo que previamente a esa distribución de dividendos yo compense a mis trabajadores con la devolución, entre comillas, devolución
de los valores disminuidos en sus salarios por la reducción de jornada. Y como último punto y muy importante, los resultados deberán ser reinvertidos en la empresa, efectuando un aumento de capital hasta el 31 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una compañía tiene una utilidad o determinó una utilidad del año 2020 y tuvo reducción de jornada por la ley, en aplicación de la ley de apoyo humanitario durante ese mismo año 2020, esa utilidad, si no quiero repartir dividendos porque no quiero devolver a mis empleados o no quiero compensar a mis empleados con la devolución de la reducción, esta utilidad debe ser reinvertida de la compañía. Y cuando hablamos de que debe ser reinvertida de la compañía, esta debe terminar en un aumento de capital que debe ser debidamente instrumentado hasta llegar al tema del registro mercantil hasta el 31 de diciembre de 2021. Entonces, ojo con esto también en sus actas ordinarias de accionistas o de socios. Si es que yo tuve una jornada basada en ley de apoyo humanitario, obtuve una utilidad, obligatoriamente cuando los accionistas decidan sobre el destino de esta utilidad, no podrá decidirse que la misma se acumula los resultados acumulados, ¿sí? Sino que se deberá decidir un aumento de capital, una reforma de los estatutos y que deberá ser instrumentado hasta el 31 de diciembre del año 2021. Mucho ojo con esto, a veces se nos está pasando porque nos preocupamos únicamente de lo que debió ser en el año 2020. Sin embargo, estos dos siguientes puntos es lo que deberá, o que lo que deberá a estas alturas un poco del año que vamos, que ya se nos acaba marzo, es lo que debió haberse resuelto también hasta la junta ordinaria de los accionistas. Entonces, eso es un poco lo que queríamos revisar con ustedes. Les insistimos, estamos muy conscientes de que no hemos topado todos los puntos, pero creemos, por honor al tiempo, que hemos topado los principales y donde ustedes deberán poner énfasis y que incluso a raíz de estos podrán devenir otros aspectos importantes que se deban considerar dentro de su cierre tributario, de su cierre contable, que ya estamos para hoy casi atrasados, pero bueno, tenemos todavía tiempo para la presentación de nuestro 101 de abril y cualquier cambio creo que estamos a tiempo de hacerlo. Eso es, espero sinceramente, lo insisto, es un reto poder transmitir a través de un medio telemático. Sin embargo, esperamos haberlo podido hacer, pero si es que quedaron alguna duda, si es que tienen algún comentario, ustedes van a tener también nuestra presentación que se les va a enviar a sus correos. Les hace un poquito esa lámina en la cual tienen nuestros números de teléfono, tienen nuestros correos electrónicos, donde estaremos gustosos de servirles. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Edgar. Gracias a nuestros panelistas por la participación. Ahora vamos a proceder con las preguntas que tenemos en el chat. Denise Valverde pregunta: Edgar, sobre la resolución emitida por el SRI sobre la deducibilidad del inventario deteriorado a partir de 2021, ¿cuáles son las formalidades a cumplir para que sean deducibles, ya que en el 2020 fueron no deducibles? A ver, espero interpretar bien tu conducta. Déjenme dejar de compartirnos. Denise pregunta sobre resolución emitida por el SRI sobre las deducibilidades del inventario deteriorado a partir del 2021, ¿cuáles son las formalidades a cumplir para que sean deducibles, ya que en el 2020 fueron no deducibles? Ya, ok. En el tema del deterioro del inventario hay que considerar dos aspectos, no hay dos aristas. La primera es el deterioro como tal, que significa que si bien el activo o el inventario se disminuyó en valor, este aún puede ser vendido. Pero ¿qué va a pasar? Que al momento de la venta yo genere una pérdida justamente por la venta del inventario. En este sentido, el servicio de ventas internas dentro del artículo de impuestos diferidos de activos permitidos, de hecho, establece que el deterioro está permitido. ¿Qué quiere decir esto?
que el momento de hacer el asiento contable del activo de deterioro, yo debería registrar un activo por impuesto diferido y que el momento de la venta del activo que efectivamente se dio la pérdida, pues deberé devengar ese activo por impuesto diferido y un tanto compensarme con servicios de rentas internas. Por otro lado, están las bajas de activos, las bajas de inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que el activo teóricamente ya no funciona, ya no vale, por lo tanto debe ser o donado o debe ser destruido. En este caso, para esto, lo que la ley siempre me ha pedido, ¿no? Que es un acta juramentada en la que firman contador, bodeguero y gerente general, si no estoy mal son los tres, en la que firman y declaran juramentadamente ante un notario público que ese activo fue dado de baja. Recomendación en el caso de que den de baja un activo es que hemos visto que en el caso de revisión tributaria, pues te solicitan la guía de remisión en la cual cometiste ese inventario y se fue a la destrucción, así como el acta de destrucción del mismo. En el caso, por ejemplo, un cliente no es un incinerador, te emite un certificado en el cual está un título, de hecho es un certificado, no sé qué nombre específico, en el cual te detallan o te sustentan que efectivamente ese inventario fue dado de baja. Perfecto. Denis Valverde también pregunta, dada la incertidumbre económica y el entorno del negocio, ¿debemos estimar si es conveniente registrar el 25% de la pérdida como activo diferido? Correcto, mi estimado Luis. En efecto, ahí viene el análisis que no mencionaba. A ver, porque también hay un tema y me voy a meter un poco en el papel de auditor. ¿Qué pasa si es que no registro activo por impuesto diferido o registro cero, ¿verdad? Dicho de otro modo? Un poco el momento que no registramos ese activo, estoy diciendo que no voy a tener utilidades en los próximos 5 años. ¿Sí? Eso se debe entender, porque en el momento que no se registra, que se registra cero, dices, ok, en los próximos 5, como no tengo utilidades, no me puedo amortizar, no registro activo por impuesto diferido. Eso a nosotros como auditores, ya te hablo como auditor, nos hace pensar, ok, no vas a tener utilidades en los próximos 5 años. ¿Qué pasa con el concepto de negocio en marcha? ¿No será que la compañía está ya preveyendo que como no tiene utilidades puede cerrar en el futuro? Entonces la recomendación es siempre registrar algo. Pero obviamente siempre registrarlo sobre una base inteligente, sobre un análisis lo más cercano a la realidad posible. Insisto, sé que es difícil, sé que esto de que en el Ecuador proyectara 5 años ya antes de la pandemia era difícil, no se diga ahora, pero sí es un llamado a hacer un papel, un análisis, tener documentado eso y registrar. Gracias, Edgar. Miriam Troya, de Autolíder Ecuador SAS. Buenas tardes. De acuerdo a su presentación, dice que las pérdidas se podrían enjugar con reservas estatutarias y facultativas. ¿Puede jugar con reserva legal? ¿Puede jugar con qué me dijiste al último, Darío? Se te cortó un poco. Miriam Troya, del líder Ecosas, pregunta. Buenas tardes. De acuerdo a su presentación, dice las pérdidas se podrían enjugar con las reservas estatutarias y facultativas. ¿Se puede jugar con reserva legal? Sí, con reserva legal, sí. De hecho, la norma comienza por ahí. La norma les voy a leer específicamente. Me dice que, no, dice reservas únicamente. Dice cuando la sociedad registre pérdidas operacionales y disponga de reservas, estas serán llamadas a enjugarlas automáticamente. Y aquí dice, sin embargo, si las reservas legales no alcanzaron para superar aquel estado de desfinanciamiento, la sociedad y la sociedad no contare con reservas estatutarias o facultativas, o si estas no estuvieran disponibles, las utilidades quedan. Entonces, un poco esta parte de la norma, de hecho, me establece implícitamente una especie de prelación u orden de enjugue, en la cual menciona como primer punto la reserva legal y como siguientes las otras reservas, las facultativas y las reservas estatutarias. Para complementar un poco la pregunta y dar un comentario adicional, es que de hecho a nosotros nos nació la inquietud también, consultamos con el tema jurídico. ¿Qué pasa cuando yo no he alcanzado el 50% de reserva legal, por ejemplo?
Es decir, cuando no llego al límite. Igual puedo compensarme, y de hecho la respuesta es sí. Deberías jugar con tu reserva legal independientemente de que hayas alcanzado el límite. La única diferencia es que si no alcanzas el límite, pues otra vez tendrás que comenzar desde cero a constituir anualmente la reserva sobre la base de tus utilidades. Bueno, Pablo Gijón de Sistema Construlivio pregunta, con respecto a distribución de utilidad, si hubo reducción de jornada 2 a 3 meses empleados, de igual forma no podrán repartir. Señor Luis, soy solo yo, lo te digo súper entrecortado. Repito la pregunta. Pablo Gijón, Sistemas Construlivianos pregunta, con respecto a la distribución de utilidades, si solo hubo reducción de jornada de 2 a 3 meses a los empleados, de igual forma no podrán repartir. Ya, a ver, aquí lo que hay que diferenciar, hay un punto de discusión en esta reducción de la jornada, por eso yo fui muy enfático en el tema de la reducción de jornada por ley humanitaria. Un poco, para darnos cuenta qué tipo de reducción apliqué. Cuando apliqué la de ley humanitaria, aparte de reducir la jornada, también reduje aportes al IES y reduje beneficios sociales. En este momento ya se considera que se aplicó ley humanitaria. Sin embargo, en la primera etapa o en los primeros meses de pandemia, hubo una reducción de jornada basada en un acuerdo ministerial, que se me escapa el número, y fue muy famoso por esa época de abril, pero que básicamente estaba basado en el Código Laboral. Recordemos que la reducción de jornada viene desde el Código Laboral, está estipulado años de ahí. Entonces, si es que yo tengo una reducción de jornada basada en ley humanitaria, sin lugar a dudas, yo no puedo repartir dividendos y estas utilidades que se obtengan deben ser capitalizadas hasta el 31 de diciembre del año 2021. Independientemente de que si tuve 1 o 100 trabajadores, o si fue 1 o 2 meses, o fue durante toda la época de la pandemia. La única forma de no hacer el aumento de capital sería retribuir a los empleados esa reducción de la jornada. Eso por el lado de la ley humanitaria. Ahora, vámonos al lado del acuerdo ministerial. Cuando tuve esta primera reducción de jornada, que recuerdan el límite máximo era creo 25% de reducción, y se reducía el salario, pero los aportes al IES eran exactamente sobre el salario nominal, por llamarlo de esa manera. En este caso, ¿qué dice el Código Laboral? El Código Laboral lo que especifica es igualmente que cuando hubo reducción de jornada, no se podrán efectuar repartición de dividendos de ese año donde se efectuó la reducción. Eso es importante. Sin embargo, el Código de Trabajo no habla o no establece un incremento de capital obligatorio. Pero ahora, yo me pregunto, si mañana si en el año 2020 tuvimos una utilidad, ¿no es cierto? Tuvimos una reducción de jornada bajo el acuerdo ministerial y me dice que eso no puede ser distribuido a los accionistas. Un poco acá la pregunta es, ¿qué va a pasar en la Junta Ordinaria de marzo? ¿Los accionistas podrían decidir que eso se vaya a resultados acumulados? A lo mejor hasta ahí yo diría que sí. Sin embargo, sería una cuenta de resultados acumulados que debe diferenciarse de los otros años. ¿Por qué? Porque no es de libre disposición. Mañana los accionistas podrán decidir la distribución de dividendos de cualquier otra utilidad de otro año, menos la del año 2020. Ahí hay un punto de discusión. Entonces, hay un cierto criterio que dice, igual debería hacerse capital social. ¿Por qué? Porque no es de libre disposición del accionista. Entonces, les dejo ahí ese tema, es para discusión. Sin embargo, si aplicamos ley humanitaria, sin lugar a duda, aumento de capital. Gracias, Edgar. Catherine Hidalgo de Meramexair pregunta, sobre el inventario, indicaban que en el caso de baja y tener una revisión tributaria,
debe haber una guía de remisión que sustente el traslado del inventario para incinerarlo de ser el caso. En el caso de alimentos y bebidas, productos perecibles, se lo desecha al basurero. En dicho caso no sería necesario la guía. ¿Se requiere otro tipo de sustento? ¿Cuál podría ser? Yo creo que en ese caso debería haber un acta de destrucción interna por lo menos. Sí, de hecho esto pasa mucho con proveedores de supermercados, por ejemplo, que ellos el inventario que se desechó, el proveedor ni siquiera lo ve, lo vuelve a ver, sino que es un tema de confianza de que el Supermaxi ya lo eliminó y emite el Supermaxi normalmente notas de crédito por eso. Entonces, o notas de débito. Entonces, en este caso, el acta interna creo que no estaría por demás considerando el tipo de giro de negocios. Perfecto. Miriam Troya de Autolíder Ecuador pregunta, ¿el tema de enjugar las pérdidas con las reservas es obligatorio o es opcional? ¿Y qué pasa si la reserva, en nuestro caso solo legal, no cubre la pérdida igual? ¿Lo debemos enjugar? Sí, en el tema, entiendo que Autolíder es una compañía SA, o sea, una sociedad anónima, por lo tanto es obligatorio. Bajo este nuevo concepto de la norma, bajo este artículo 183.3, el enjugue debe ser automático y obligatorio. Ahora, de hecho va a pasar muchas ocasiones en que nuestras reservas no sean suficientes para enjugar la pérdida obtenida. En este caso, la norma te dice lo que te dice y te dice en este mismo artículo, te dice que, ok, se va a quedar la pérdida, pero no podrás distribuir dividendos de otros años mientras no hagas este enjugue. Eso es lo importante. Este también es un tema importante. Nuevamente, para complementar la pregunta con algo adicional, que también nos nació la duda a nosotros. Ojo, esta ley es nueva, es poca difundida, por lo tanto hay muchas inquietudes y dentro de las inquietudes también nosotros entramos como actores a generar preguntas. La pregunta que nosotros nos generaba es, ¿qué pasa si yo obtuve una pérdida del año 2018? ¿Estoy obligado a enjugarla? La respuesta de nuestro jurídico fue no. ¿Por qué? Porque la ley se emitió en registro oficial del 10 de diciembre de 2020. Por lo tanto, aplicaría a cualquier pérdida obtenida desde esta fecha hacia adelante. Gracias. Una última pregunta. Freddy Camacho Ruilova pregunta, ¿debo distribuir utilidades cuando pagué el 50% de sueldo y pagué el 100% del IES? El personal volvió a laborar 100% de septiembre. ¿Debo pagar utilidad del 15%? Sí, señor. Debes pagar utilidades del 15%. Entiendo que estamos hablando de la participación de utilidades a los trabajadores. En ese caso, debes pagar 15% de participación de trabajadores y sobre la base del tiempo efectivamente trabajado de cada empleador. Acordémonos que para la compañía el 15% es una sola línea, es un gasto fijo. ¿Cómo se distribuye? Es otro cuento. Y en este tema, lo que hay que poner énfasis es cómo vas a distribuir ese 15% para los trabajadores. ¿Por qué? Porque los tienen que distribuir sobre la base de las horas efectivamente trabajadas. Perfecto. Muchas gracias. Si tienen consultas adicionales, les dejamos los contactos de nuestras firmas para profundizar cualquier tema que no haya quedado claro. Una vez más, gracias a todos por conectarse y participar del webinar Reformas Tributarias y Cierre Fiscal 2020, organizado por las firmas UHY Assurance and Services y Maytaler y Zambrano Abogados. Gracias a todos.